Bueno, colegas, le damos la bienvenida a esta nueva clase donde hablaremos acerca de la memoria micro CD, de todo su funcionamiento, comportamiento y las líneas internas para nosotros poder aprender a resolver, diagnosticar y darnos cuenta que puede causar la falla en este problema. La mayoría de las fallas de este tipo es cuando el teléfono ha sido golpeado fuertemente y se desprende el conector, o que alguien intentó abrir el teléfono y no sacó la memoria y cuando lo destapó arrancó el conector o dañó algunas pistas. Vamos a aprender la lectura de voltajes, vamos a aprender el comportamiento cuando el teléfono está extrayendo la información de la memoria, cuando el teléfono está en ahorro de energía y cuando el teléfono está iniciando o cuando se ingresa la memoria, que pasa unos segundos después. Vemos que el funcionamiento, aunque no es tan sencillo, en sí hemos aprendido ya al paso de las clases el funcionamiento de cada uno de los componentes de ese teléfono y vemos lo vital que es para poder que se hagan algunas funciones. Aquí vemos el plano, los planos ya los hemos aprendido a interpretar, lo único que vamos explicando son los componentes nuevos. Y aquí entonces vamos a encontrar un componente nuevo que es un diodo estabilizador. A diferencia de los diodos que hemos mirado, diodos rectificadores que van conectados una de sus partes a tierra y las otras van cada una independientemente del circuito, estos diodos hacen la misma función. Sin embargo, tienen una configuración interna de dos diodos rectificadores y un diodo Zener, lo que hace estabilizar el circuito y también evitar voltaje en dirección contraria a la que se está recibiendo el voltaje. Por ejemplo, en este caso se está recibiendo 2.85 voltios al lado opuesto de ese diodo estabilizador, y entonces él permite que solo esa energía pase en el sentido que se necesita. Por ejemplo, aquí llega a este sector, pero no puede devolver voltaje por el mismo sistema porque crearía un corte. Y aquí vemos que este diodo está siendo alimentado por estas líneas y en este está siendo alimentado por este otro sector. Vamos a ver que este diodo funciona de una manera diferente, ya que si usted levanta el diodo va a ver que el circuito tiene continuidad naturalmente. ¿Qué significa eso? Que así no esté el diodo o esté este diodo, las líneas pasan de un lado a otro sin ningún otro esquema, como hemos visto en algunos casos que es porque el voltaje que está acá rompe el circuito y continúa, o como hemos mirado que la línea va colgada. No, en este caso, este o no esté, la línea pasará con la misma continuidad normal que tendría. Si aquí está un voltaje, pasaría el mismo voltaje. Aquí está haciendo un diodo estabilizador, un diodo que permite que esa corriente fluya a la velocidad adecuada, ya que al tomar la lectura de datos debe haber una precisión y una rapidez en esa información para poder tener la extracción de la información, o cuando se requiera sacar información. Por ejemplo, cuando estamos en reproducción de música, la memoria tiene esa información, el microprocesador extrae esa información, la envía a la memoria flash, la memoria RAM, y ella ya procesa eso y lo envía por el procesador a sus diferentes circuitos. Si es audio, pues entonces lo va a enviar al código de audio. Ya si es una cámara, pues lo enviará al circuito de la cámara para tomar la foto y guardarla en la memoria. Entonces ocurren varias funciones, pero en sí las fallas siempre van a ser las mismas. Siempre va a ser porque desconectan el conector, lo dañan, o porque algún circuito cercano se maltrató tratando de hacer otra solución, o destapando el teléfono. A veces por aquí se llevan algunos circuitos. Vamos a tener claro todos los circuitos que tenemos acá. Aquí vemos condensadores, bobinas, y vemos
Vemos condensadores, bobinas y resistencias. En sí solo hay una resistencia colgada detrás de 100K y la otra es una resistencia múltiple que está ahí en ese circuito. Vamos a ver que la información, la mayoría de la información, llega al microprocesador. El detector de la memoria llega al microprocesador. Los bloques de datos llegan al procesador, al microprocesador, que es el que se encarga de distribuir los voltajes y datos. Se acuerdan que acá también es donde recibe la señal TX y RX cuando el celular está recibiendo información acerca de su software o actualizando, o datos que van directamente a la memoria para poder actualizar y poder enviar información que quedará, por decirlo así, permanente en el teléfono. Aquí vemos este punto que está detrás del conector y este es el detector, es el switch de la memoria, hace un switch con este otro que vemos acá. En teoría, entonces sería que cuando ingresa a la memoria estos dos puntos se unen. Uno alcanza a ver el interruptor de la memoria. Cuando entra en la memoria hay dos clavijas que se unen y eso hace el interruptor, como si se oprimiera cualquier interruptor. Eso sucede cuando entra en la memoria y da el paso. En este caso no da el paso, sino que en este caso bloquea un voltaje que viene desde el microprocesador, y entonces al estar esa deficiencia de voltaje porque se va a tierra de una, el microprocesador entiende que hay una memoria y si no está ese voltaje, entonces él sabe que acá ingresó la memoria y habilita un voltaje a todos estos circuitos para que estos circuitos y estas líneas extraigan la información y la envíen hacia el microprocesador para enviarlo a la memoria. Entonces el IC Power alimenta cada línea, la mayoría de las líneas que tienen que ver con la memoria, les envía 2.8 voltios, 2.85, y estos diodos estabilizadores, entonces lo que hacen es dejan ingresar ingresar el voltaje. Primero se encuentran con una resistencia que va a permitir que los 2.85 voltios pasen sin haber alguna alteración de ese voltaje. Requiere exactamente ese voltaje porque la memoria y el microprocesador ya están programados para recibir ciertas señales y ciertos voltajes para interpretar que esos son datos y convertir toda esa información digital ya en una información visible que nosotros podamos tener acceso a ella. Entonces el IC Power envía ese voltaje, entra en la resistencia permite que resiste ese voltaje para que llegue ese voltaje adecuado, y entonces el diodo estabilizador permite que el voltaje viaje en dirección, en este caso por decirlo así, en dirección izquierda, que llegue y alimente la pista, pero que cuando se extraigan los datos, cuando el microprocesador empiece a extraer información, no se devuelva por acá, sino que vaya en una sola dirección. La información llega acá al voltaje, pero cuando se devuelve no se devuelve por acá, porque este diodo estabilizador no lo permite, y esa información entonces viaja hacia el microprocesador. Todas estas líneas que ven tienen conexión con el microprocesador porque es por donde va el paquete de los datos. De acá todas estas líneas llevan información, no solo estas dos que vemos acá, sino que son las dos principales. En caso de que falte una no va a funcionar correctamente, no va a leer la memoria, pero todas ellas llevan esa información aquí al microprocesador para él enviarla a la memoria y la memoria ya ahí sí tratar esa información. Presente dos medidas de voltaje,
Una, cuando no esté la memoria dentro del teléfono, en ese punto debe dar 1.8 voltios, que es el voltaje que viene para hacer el papel de switch, de interruptor, para reconocer cuando la memoria está ingresada. Y el segundo valor lo tengo que hacer segundos después que ingrese la memoria, porque el teléfono habilitará un voltaje de 2.8 voltios en cada una de esas líneas, y con eso me daré cuenta cuál línea está fallando. Si alguna de ellas no tiene ese voltaje apenas ingreso la memoria, entonces haré una revisión a esa línea específica. Pero tengo que ser claro, estos valores solo están segundos después de que ingrese la memoria, o si puedo entrar al teléfono, a la opción de memoria o multimedia, y poner a reproducir una canción que esté en la memoria, ese voltaje va a estar ahí constantemente porque está extrayendo información, y podré tomar lectura qué pista la que está fallando. Bueno, colegas, aquí tenemos el funcionamiento completo de este teléfono. Vamos a conocer en sí el comportamiento para que la memoria sea leída, qué pasa cuando la memoria ingresa al teléfono, qué pasa cuando la memoria no está ingresada. Ya hemos aprendido a tomar lectura de voltajes, ya hemos aprendido a conocer los diferentes circuitos que tienen que ver con este funcionamiento. Conocemos ya el microprocesador distribuidor de datos y de voltaje que alimenta estas líneas y que envía información a la memoria flash, a la memoria RAM, y conocemos ya el procesador, su funcionamiento, y conocemos el IC Power. Ahorita vamos a ver el comportamiento de esta línea, que es la línea detectora de voltaje. Ahí vemos que tiene 1.8, como dice el plano, aproximadamente 1.7, 1.8. Y ese voltaje está presente siempre en el teléfono. Está ahí, esté en ahorro de energía o esté activo, siempre va a permanecer ese voltaje, que es el que es la puerta de enlace para cuando ingresa la memoria. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ingresa la memoria, qué pasa con ese voltaje. Ahí está ese voltaje 1.8, y cuando ingresa la memoria ese voltaje se desaparece y acá aparece tarjeta multimedia insertada. El teléfono la reconoció, el teléfono ya reconoció la memoria, y ahora ese voltaje ya no está ahí, porque eso es un interruptor que se une a tierra apenas se ingresa la memoria. Entonces, cuando me llega un teléfono que no lee la memoria, yo le meto la memoria y es como si no la tuviera dentro. Yo voy a revisar estas dos líneas, son las que ya están en el plano, están al lado izquierdo, ahí muestra. Una va a tierra, esa tiene que tener continuidad a tierra, y la otra va al positivo, lleva esta que es la detectora de la memoria, y entra al microprocesador y lleva esa información y habilita ya y comparte información. Lee lo de la memoria, y en caso tal de que se meta el USB, entonces agarra y envía la información que está ahí, la envía al computador o al programa que lo esté requiriendo. Ahorita vamos a ver que apenas lo retiremos, entonces el circuito vuelve y se abre, y otra vez habilita el voltaje, para estar pendiente cuando ingrese la memoria y habilitar el ingreso de los datos. Apenas esto se desactiva acá, entonces de una el microprocesador sabe que aquí ya no hay memoria, apenas está ese voltaje que no encuentra con quién chocar, porque recordemos que este voltaje se va a tierra. De una, el microprocesador se da cuenta y envía esa información al procesador, y el procesador ya determina qué función hacer. Ahora vamos a ver qué pasa en cada una de las líneas que llevan datos hacia el microprocesador y llevan datos a la memoria RAM. Vamos a ver el comportamiento de ellas. Ahí vemos que 0 voltio, 0 voltio, 0 voltio, 0 voltio, 0 voltio, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, y la única que tiene voltaje entonces sería el detector de la memoria. Ahí vemos 1.8. Ahora miremos qué pasa cuando ingresa la memoria en estas líneas de datos.
ahora hay 2.8, 2.8, esta no tiene valor, esta tampoco, esta tiene 2.9, 2.8, 2.5 y 2.8. El valor aproximado que va a haber en esas que tuvieron voltaje es de 2.5, 2.8. Y ahí vemos que ahora ya ese voltaje no está. ¿Pero por qué? Porque ahora ya no está ese voltaje, así entre o no entre en ahorro de energía, ya no lo vemos. Porque resulta que ya el microprocesador tomó la lectura de los datos y los tiene en la memoria RAM, una memoria temporal, y cuando se requieran, entonces él va y los busca a esa memoria y vuelve y activa los voltajes. Eso es para ahorrar energía, para ahorrar corriente. Ahí vemos que vamos a lo que ingresemos a la música, porque la música está aquí, va a activar ese voltaje. Ahí todavía no se ha activado, aquí tampoco se ha activado porque esto está en la memoria RAM. Esto que dice 29 pines. Bueno, vamos a aprender a ver cómo vamos a cambiar el conector de la memoria, y vamos a ver que es muy sencillo. Sin embargo, este conector, como lleva varias de sus pistas, varias en línea, y tiene unas líneas largas que van a tierra, lo hace un poco más demorado de poderlo sacar de la board. Entonces vamos a tener mucha paciencia para no ir a dañar una pista. Vamos a cambiar el conector solo cuando hemos determinado que es el conector el que tiene la falla. Ya hemos aprendido cómo se diagnostica el conector, cómo se sabe si es una falla del conector, si es una falla en el detector de la memoria, o si es una falla de alguna pista interna que no está enviando el voltaje determinado para poder hacer funcionar la memoria. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es proteger al procesador, y más acá que lo tenemos aquí descubierto porque hemos dado algunos temas con él. Entonces vamos a proteger primero que todo el procesador. Si tenemos el blindaje no hay que preocuparnos, sin embargo lo podemos hacer así para ayudarnos a que le entre menos calor al procesador. Y ahorita entonces vamos a proteger el conector de la memoria y los circuitos que hay. Lo podemos hacer con el mismo blindaje, pero le vamos a retirar este cauchito para que es el donde hace el soporte el trackpad con la tecla OK. Lo vamos a quitar para que no nos dañe, y va a ser muy bueno porque va a acoplar ahí y va a proteger este sector de este lado. Pero entonces vamos a aplicar buen flux. Vamos a aplicar buen flux para poder que se funda fácil, se funda rápido. Y entonces vamos a ahora sí empezar con el procedimiento de retirar el lector de la memoria. Bueno, este flux ya se ha secado porque ha estado ahí destapado, entonces está un poquito más duro, pero eso no importa, él sirve ahí para poder ayudar a fundir ese estaño que hay ahí sosteniendo el conector. Y ahora sí vamos a usar la estación, vamos a colocar 450 aire, que es lo máximo que me bota, y aquí se voy a necesitar más aire. Siempre hemos hecho procedimientos con 6 de aire, pero aquí voy a necesitar. De todos modos, aquí la tengo en 7 el nivel de aire y tengo toda la temperatura. Y como este es el conector que supuestamente está dañado, entonces lo voy a retirar por la parte de arriba para no tener que forzar la temperatura por abajo, ya que ahí está el procesador, y entre menos calor de por abajo, más posibilidades hay de que no cometa ningún daño, ningún error tratando de cambiar este conector. He visto a algunos compañeros que lo han cambiado y han apagado el teléfono porque el procesador está muy cerca y le dan calor por debajo, y ahí está el problema. Vamos a dar bastante calor. Vamos a tener paciencia.
vamos a tener bastante paciencia. Y el conector que vamos a reemplazar lo saqué de otra board, pero lo saqué por la parte de abajo para sacarlo intacto. Como esa board no servía, solo era para sacarle el repuesto, entonces no tuve cuidado de la board por la parte de abajo para cuidar los contactos de la memoria. Ahí vemos, y aprovecho el calor que hay ahí, aprovecho ese calor para poder fijar ahora sí el conector de la memoria. Ahí vemos cómo ya está adherido, y vamos a dar un poco de calor a esta esquina acá porque falta que baje aquí un poquito, y ahí ya bajó completamente y quedó el conector ya cambiado. Aquí ya tuvimos solución, y ahorita vamos a ver que al teléfono no le pasó nada. Vamos a esperar que se enfríe un poquito y vamos a ver que el teléfono prende normal. Esto es lo que tenemos de tener bastante cuidado, que aquí en este sector está el procesador y es muy delicado. Vamos a esperar que se enfríe un poco y vamos a proceder ahora con el siguiente método, que es arreglar uno que tiene las pistas destrozadas, que tiene las pistas dañadas. Entonces, ¿cómo sería el arreglo en ese caso? Aquí tenemos otra board, esta no es, que tiene las pistas dañadas, y a esa la vamos a tratar de arreglar también, porque esas son las que más llegan con ese problema. Vamos a esperar que se enfríe y vamos a probar si todavía enciende el teléfono. Ahí vemos el teléfono quedó ya funcionando perfectamente, ya tiene su conector soldado, y eso es lo que vamos a aprender, a hacer los trabajos sin correr ningún riesgo de ir a dañar otros circuitos. Ahora entonces vamos a hacer el otro procedimiento. Acá tenemos entonces ahora otro procedimiento, que es como soldar lo que será el más de los cabos que nos lleguen. ¿Por qué? Porque la gente, algunos técnicos destapan el celular, no sacan la memoria y parten y arrancan el conector. Un golpe muy fuerte de un cliente y daña el conector, y siempre quedan así como está acá, sin base. Esta base es la tierra donde va conectado el conector, donde va soldado a su base. Aquí vemos el detector A, que ese va tierra. Y vemos el detector B, que esa es la línea que lleva un voltaje de 1.8 voltios y que llega a este condensador que vemos acá, pasa al diodo estabilizador, y después llega entonces al microprocesador, que se encarga de distribuir datos y de distribuir voltajes a la memoria RAM y algunos circuitos que tienen que ver con la memoria. Vamos a ver entonces cómo es de fácil poder solucionar este problema. Aquí ya tengo entonces otro teléfono, otro caso. Vamos a aplicar flux. Una de las cosas que nos va a ayudar a tener éxito en las soluciones es el flux que apliquemos. Vamos ahora entonces a emparejar primero esas pistas a que estén fundidas, para luego pasar a soldarlas por debajo.
Y acá si quiero me ayudo, me puedo ayudar para que se adhiera fácil a las pistas de la memoria. Entonces ahorita que esté fundido, voy a tratar de que quede más alta la soldadura, que cuando caiga el conector sea fácil soldarlo. Por estas pistas que no están, no me voy a preocupar, eso es masa, eso es tierra, y lo voy a soldar al blindaje. Ahí vemos, ya se está fundiendo. Vamos a esperar que se funda totalmente. Vemos que ya está fundido, vemos como ya se han redondeado los puntos, y me voy a ayudar. Si se me cae ahí, entonces lo voy a correr. Lo puedo ir corriendo y ahí ya vemos que están altas las pistas. Ahorita voy a aprovechar y no voy a dejar que esa temperatura se vaya de ahí. Voy a esperar que se funda un poco estas que están aquí, que volvieron a enfriar un poco. Ahí están ya otra vez a su punto de temperatura, y voy a tratar de dejarlo en la posición más correcta posible. Y ahí vemos que ya se incorporó. Y ahorita entonces voy a dejarlo fijo, porque ahí volvería y se desprendería fácilmente. Y aprovechando la temperatura, entonces con mi cautín ya caliente, con 1 minuto de anticipación al menos de calor, entonces ahí sí voy a aprovechar, voy a estañar esta que está acá. La temperatura me ayuda. En este caso están las pistas buenas, las que envían los datos, pero las bases, que es lo que siempre se daña, fueron las que sufrieron en este caso. Y entonces, ¿cómo voy a soldarlo? Lo voy a soldar fácilmente. Aquí voy a colocarla hacia este lado para mostrar qué es lo que voy a hacer. Y lo voy a soldar entonces aquí a la base. Voy a regar bastante estaño acá, así como están viendo ahí, que se una con el conector por este sector. Aquí no voy a preocupar, porque a lo que se fije queda sólido ese trabajo, queda muy bien hecho ahí. Ahí vemos que ya lo soldé, entonces a la base ya está fijo y ese conector de ahí no se moverá. Entonces lo único que falta repararle a este conector sería que le falta la línea detectora, la que activa cuando ingresa la memoria y le informa al circuito. Que la memoria está ingresada y que entonces necesita habilitar los voltajes que hacen recopilación de datos. Entonces hacemos el puente, miramos nuestro plano a ver a dónde es que hace contacto esa pista, y entonces la soldo. Esa va en la parte de atrás, va ahí en la parte de atrás, y como la pista se perdió, entonces yo voy a primero a estañarla un poco para que reciba fácil el cable.
Ahí ya la extraño un poco. Y voy a soldar ese cable ahí. Ahí ya lo hemos soldado. Y entonces, ahora sí, se lo vamos a soldar. Hay dos puntos donde lo puedo soldar. Y vamos entonces aquí a repasar un rapidito el plano. Y vamos a mirar a donde hay dos puntos. Uno es al diodo y la otra es a este condensador que está en este sector, que es el tercero de aquí para allá. Es en este. O si me queda más fácil, entonces lo soldo aquí al primero del diodo estabilizador. Vamos a soldarlo al diodo estabilizador para que ustedes vean mejor ahí cómo es el procedimiento. Aquí con el mismo cautín pelo el cablecito para que reciba el estaño. Tienen que practicar mucho las técnicas para que las aprendan a dominar y puedan hacer buen dinero con estas técnicas. Y ahí vemos que ya reparamos esa falla completamente. No tenía bases a donde soldarse el conector, se soldaron ya. En este caso estaba de buenas y tenía todas las pistas. Sin embargo, me ha tocado reconstruir todas las pistas. Como tenemos el plano, si el cliente nos paga lo que le vamos a pedir por un conector de esto, normalmente podemos cobrar de 25 a 30 mil pesos por barato, son de más o menos 15 dólares. Y también si el cliente ya quiere, porque sin memoria no puede meter música, no puede tomar varias fotos, ya si quiere que le reconstruya todas las pistas, he cobrado hasta 50 mil pesos, que son aproximadamente 26 dólares. Ahí vemos el trabajo hecho en uno de los casos extremos. Este es un caso extremo de cambio de conector, ya lo miramos cambiándolo originalmente, ahorita lo vimos reconstruyendo pistas. Y si tenemos alguna de las de acá dañadas, simplemente es mirar el plano y mandar el cablecito que esté dañado. Funcionamiento exacto, entonces he también puenteado la tierra del conector a la tierra de la OAR para poder hacer esta misma función, probar continuidad. Aquí estoy probando continuidad y vemos que al detector de la memoria no tiene continuidad. A la tierra, al otro detector B, que ese sí va a tierra, sí tiene continuidad, pero al detector que envía la señal al microprocesador no. Pero entonces cuando vemos que ingresa a la memoria, ahora sí tiene continuidad. Es un interruptor, está abierto cuando entra la memoria, entonces se cierra y el voltaje que llegaba, que es 1.8, lo envía a tierra, y al faltar ese voltaje el microprocesador se da cuenta que ingresó la memoria y entonces ya no envía el 1.8 por acá, sino que envía el voltaje para extraer los datos de la memoria, y por acá por cada línea viajan esos datos hacia el microprocesador y el microprocesador los envía a la memoria flash, y ya entonces el teléfono puede interactuar con todo el almacenamiento que haya en la memoria. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que fallas pueden llegar a nuestro local, y pueden llegar las siguientes fallas: una, que no lo reconozca, y otra, que la reconozca y salga un error en la memoria y no salgan los datos. Entonces, la primera es cuando ingreso la memoria y no la detecta el teléfono. Voy a revisar esas dos líneas. El funcionamiento normal aquí en la OAR sería de esta manera, ya puesto en la OAR. Entonces sería de la siguiente manera.
Este es el detector de la memoria. Aquí adentro no tiene continuidad. Este que vemos acá no tiene continuidad. Solo cuando toco aquí con el blindaje no tiene continuidad. Pero cuando voy a ingresar la memoria, ahora vamos a ver qué pasa. Ahora sí tiene continuidad. Vamos a ver que ahora sí tiene continuidad. Y esto está informando que ingresó la memoria. Ahora teniendo esos datos, ahora nosotros entendiendo el funcionamiento real de una memoria, vamos a determinar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver que aquí se puede presentar una falla de que el teléfono la esté reconociendo. Digamos que acá está la memoria. Esto es para solucionar en caso de que no tenga cómo arreglarlo. Yo puedo hacer un puente, yo a veces lo arreglo como el caso que estábamos mirando cuando soldamos el cablecito, cuando soldamos el puente. En este caso cuando soldamos el puente, que la línea se había perdido. Esa que se había perdido era la línea positiva del detector de memoria cuando hicimos la reparación hace rato. Entonces yo voy a poder hacer un puente entre estos conectores y la memoria la va a reconocer. Yo puedo hacer un puente aquí y el teléfono va a reconocer que tiene memoria, pero como no tiene nada, entonces no va a tener ningún funcionamiento. Vamos aquí a tratar de entrar a la multimedia, si me lo permite acá. Bueno, no está ahí. Está bloqueado en este momento. Bueno, no oprimió nada. Ahora vemos que con ese puente ahí no detecta nada, porque ya ella la está reconociendo con ese puente que hicimos. Con ese puente que estamos haciendo ahí, yo estoy reconociendo la memoria. Vamos a soltar eso para dar otro ejemplo aquí. Pero acá entonces tengo que apagar y prender el teléfono. Cuando haga un puente para que el detector la reconozca, yo tengo que apagar y prender el teléfono y ahí sí reconocería la tarjeta de memoria. Si no, no la reconocería. Vamos a ver si quedó normal. Ahí es quedó bien. Ahora voy a mostrar algo, porque cuando ingresamos ahorita, vamos a ver si podemos ingresar a multimedia de nuevo. Aquí vamos a ver lo importante que tiene que ver cada línea de ellas. Aquí desconectamos la línea número 5, que es la línea de CD SLK, que tiene que ver con una función, y es que aquí no, esta es la única hay dos que no botan voltaje y pensaremos que no es tan importante, pero vamos a ver que sin ella
tampoco reconoce la memoria, así el switch de la memoria esté bien. Vamos a ver que no va a mostrar nada que ingresamos, ni no va a mostrar nada cuando la retiremos. Pero si la soldamos de nuevo, vamos a ver que ahorita sí la va a reconocer. Y ahorita vemos entonces que sí la va a reconocer, porque a lo que envíe los voltajes, por ahí lleva la información para establecer que sí entró la memoria. Ahí vemos el funcionamiento de una de ellas. Vamos a desconectar esta de acá. Entonces vamos a tener todos estos diagnósticos que les estoy mostrando para que a ustedes les quede claro algunas funciones. Aquí vemos que sí me la leyó, pero dice no es posible acceder a la tarjeta multimedia debido a errores graves. Miren lo importante que es aprender cada uno de sus funcionamientos. Ya estamos aprendiendo a solucionar o a nosotros tener algo para poder reparar. Miren, aquí botó un error, ya leyó la memoria, inclusive hasta, yo creo que la memoria hasta puede estar, pero la información que se quiere reconocer de ella, por ejemplo aquí ya no me muestra las canciones, y si la retiro me muestra que sí está retirada, pero la memoria y el microprocesador no es capaz de compartir la información que hay dentro de ella para almacenarla en su memoria temporal. Lo que hace ella es recopilar esa información para tenerla ahí disponible. Ahí vemos que ahora sí la leyó y ahora sí reconoció las canciones. 29 canciones que hay ahí. Se nos está descargando la batería. Vamos a ver si alcanzamos a hacer otra prueba. Si nos descargó.